mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Glorioso, gritamos fuerte, glorioso, gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré.
siempre y siempre no cambiará. Tu nombre, oh Dios, por siempre y siempre grande será. Grítalo, grítalo, Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Grítalo, 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 Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso eres tu Dios. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu gloria. Glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso eres tu Dios. Glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Bienvenidos, muy buenas noches. Es un placer para nosotros volver a acompañarnos en este tiempo de los miércoles. Es un tiempo devocional. Le damos las gracias a Dios primeramente por permitirnos ser instrumentos de Él para poder llevar el mensaje y su palabra, para que podamos nosotros crecer cada miércoles y en cada transmisión que las iglesias de Misión Familia realizan. Le damos las gracias, somos Maribel Rivera y Ricardo Sierra, pastores de Misión Familia en la ciudad de Chía, Cundinamarca. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por poder llevar, como decía, esta palabra y este mensaje a cada uno de ustedes. Somos privilegiados porque Dios
nos da esa oportunidad y porque cada vez que nosotros compartimos una palabra, también es inspirada para que nosotros como pareja, como seres humanos, podamos crecer cada vez. Le damos las gracias y saludamos a todas las iglesias y a todos los hermanos de Misión Familia en la ciudad de Tampa, en la ciudad de Bogotá y por supuesto a nuestra congregación aquí en Chía. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Esperamos que esta noche sea muy especial y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes este hermoso devocional y que llegue a nuestros corazones y transforme nuestras vidas, porque es palabra de Dios. Amén. Así es. Bueno, entonces antes de iniciar con el tema y darle el desarrollo al tema, lo más importante es entrar en comunión con nuestro Dios. Por eso quiero pedirles que allí donde usted está, nos acompañen en este tiempo de oración y que podamos despojarnos del afán, que podamos despojarnos de las preocupaciones y que este sea un tiempo dedicado al Señor, que este sea un tiempo, si usted ya está conectado, desconéctese de las otras cosas y permítale al Espíritu Santo que llegue a su vida y que pueda tener ese espacio especial, ese espacio personal con nuestro Dios. Allí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a orar y a entregarle esta noche y este tiempo a nuestro Señor y Creador. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día. Padre, gracias porque tú nos has acompañado, porque tú has estado con nosotros durante todo este tiempo. Y hoy tenemos un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de las dificultades que son propias de la vida, Señor, tú has permanecido con nosotros. Tú has sido fiel y allí estás, Señor. Te sentimos a nuestro lado. Sabemos que tú nos das y nos levantas, Señor. Tú estás pendiente de cada paso, de cada pensamiento, de cada idea, pero sobre todo, Señor, estás pendiente de las cosas que nos preocupan, que nos afanan, que nos angustian, que llevamos, Señor, y que tú eres el único que puede ayudarnos, Señor, el único que puede sanarnos, el único que puede levantarnos. Padre, yo te pido hoy especialmente para que toques los cuerpos que están enfermos, Señor. Allí donde están mis hermanos, Señor, y si hay alguna dolencia en su cuerpo, en su cabeza, en el pecho, en sus extremidades, Señor, que tu Espíritu Santo llegue por intermedio de esta transmisión y toque, Señor, el cuerpo de esas personas que necesitan de sanidad. Hoy te lo entregamos, Señor. Hoy te decimos que creemos en ti como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, pero también creemos en ti como nuestro sanador, Señor. Retira las dolencias, Señor. Retira aquellas cosas que nos están causando tormento y que no nos dejan avanzar libremente en esta vida. Te lo pedimos, Señor, para que tú obres en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Padre, y también hoy te queremos pedir que retires aquellas cosas que no pertenecen a nosotros, que se han venido pegando en el transcurso de nuestra vida, pero que no hacen parte de nosotros y que nos afectan en la relación que tenemos contigo. Señor, retira aquellas cosas, esas malas actitudes, esos malos hábitos que tenemos, Señor, en nuestra vida. Y te pedimos, Espíritu Santo, que empieces a orar a partir de este momento, Señor. A partir de este momento llega al corazón, a la mente y al cuerpo de cada una de las personas que está al otro lado de esta transmisión. Gracias por el privilegio que nos das a mi esposa y a mí de poder compartir esta palabra, Señor. Y te pedimos que seas tú por medio de nosotros llevando el mensaje de salvación, de sanidad y de liberación, que es tu mensaje, el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Gracias, Señor, por estar en nosotros y con nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, como lo decíamos, y queremos hoy compartir un tema que es muy importante, y es con un tema que batallamos todos los días, seamos o no cristianos, pero más aún nosotros
como creyentes, siempre queremos hacer las cosas bien, siempre queremos que Dios se agrade de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Pero deberíamos hacernos esa pregunta como creyentes. ¿Por qué hacemos cosas que no deseamos hacer y terminamos no haciendo aquellas que sí deseamos hacer? Yo creo que esa pregunta nos las hacemos todo el tiempo. ¿Por qué estamos haciendo cosas que no deseamos hacer y terminamos haciendo aquellas que no deberíamos hacer? Y un ejemplo muy sencillo es cuando tú tomas la determinación de hacer el tiempo devocional. Cuando tú dices, no, voy a hacer todos los días, me voy a levantar más temprano, voy a tener un tiempo especial de alabanza, de adoración, de lectura de la palabra, voy a permitir que Dios me hable, que hable a mi vida, y voy a tener también ese tiempo especial con Dios. Y son propósitos que hacemos y nos decimos, bueno, lo vamos a hacer mañana inicio. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el primer día el Espíritu llega y nos despierta. Oye, ya es hora de levantarte, recuerda que tenemos una cita. Pero la carne nos dice, no, está haciendo mucho frío, hoy no inicies, tal vez empieza mañana. Es mejor empezar mañana, hoy está haciendo mucho frío. Siempre que queremos hacer algo bueno se presenta una batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu. Muchos estamos atados a los hábitos y actitudes que estamos cansados de tratar de vencer. Luchamos todo el tiempo tratando de vencer aquellos malos hábitos. Por ejemplo, sentimos la ira y sabemos que eso no es bueno. Tenemos también problemas de algunas personas de adicción. Estoy seguro que nuestros hermanos no, pero es lo mismo que ocurre cuando personas con adicción a algunos vicios, al alcoholismo, a la droga, a la pornografía, se sienten atados, quieren cambiar, saben que no están haciendo lo correcto, pero está allí, porque son actitudes compulsivas, son actitudes que también nos llevan a desarrollar desde nuestro interior hábitos y actitudes que no son correctas. Hay otras cosas un poco más, digamos, entre comillas, sencillas, y es ese hábito compulsivo a comer. Es ese hábito y estar comiendo y no paramos de eso, y entonces nos sentimos mal, sabemos que estamos dañando nuestro cuerpo, pero seguimos haciéndolo. Otras personas no han podido abandonar el vicio del cigarrillo y entonces saben que está allí, pero continúan fumando. El vicio o el pecado, el vicio o el mal hábito de la mentira, ¿cierto? De la crítica. Y entonces luchamos constantemente con todas esas cosas. Hay personas de pronto que se comen las uñas por el nerviosismo, por la ansiedad, y son hábitos negativos y son hábitos que no deben estar en nosotros, pero que están allí. Y entonces lo que nosotros debemos estar seguros es que necesitamos vencer esas ataduras, necesitamos quitar esas cadenas que nos están atando y que no nos permiten desarrollar también una relación de intimidad con Dios, una libre relación de intimidad con Dios. Cuando cualquiera de estas cosas que hemos hablado se convierten en un hábito, nos vencen y nos encontramos atados a ellas. Pero quiero traer a ustedes la palabra en donde Pablo en Romanos 7, los versículos 14 y 16, describe perfectamente la situación que yo acabo de enunciar. En Romanos 7, 14, 16, lo vamos a leer en la Reina Valera, y allí Pablo en esa carta a los romanos describe perfectamente lo que ocurre en esa situación. ¿Por qué hacemos cosas que no deseamos hacer y por qué terminamos no haciendo aquellas que queremos hacer? Mira lo que dice la palabra. Dice Romanos 7, 14, 16. Por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena.
Aquí Pablo está describiendo la atadura de un hábito. Muchos cedemos ante los malos hábitos. No necesariamente porque deseemos hacerlo, sino por causa de una inclinación, algo interno que hay en nosotros. No muchos se levantan en la mañana diciendo, hoy voy a decir mentiras. Yo creo que ninguno se levanta diciendo, hoy voy a decir mentiras. No, es algo que ya como un hábito permanece y está dentro de las personas. Y entonces sacamos cualquier excusa y terminamos diciendo mentiras. ¿Por qué llegaste tarde? Porque no pasó el transporte. No, llegó tarde porque no se levantó temprano. Y entonces estoy seguro que esa no es la intención del ser humano, sino que hay un hábito que ya nos tiene atados. Hay una inclinación inconsciente que nos motiva a hacer lo que no queremos hacer. Es esa misma inclinación que nos induce a no hacer las cosas que el Espíritu de Dios nos está pidiendo que hagamos. Esa inclinación que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer está en nuestro interior. Se origina por una falta de paz en nuestras almas. Cuando hay falta de paz en nuestra alma, la carne se ve forzada a hacer algo para intentar traer esa paz. Esa carne nos dice, necesitas paz, tu espíritu está inquieto, el alma está inquieta, y entonces nos obliga a hacer cosas para que podamos tener la paz. Por ejemplo, la carne dice a aquellas personas que son adictas al alcohol y que saben que no lo deben hacer, la carne le dice, un traguito, tómate un traguito más, eso te va a llenar de paz, solo uno. Y empiezan por ese uno y terminan pues tomándose casi toda la botella, podríamos decir. Lo mismo aquellas personas que tienen adicción al cigarrillo. El último, este puede ser el último. La carne le dice, listo, lo engañan o engañan a la persona. El último cigarrillo porque esto te va a traer paz. Lo mismo ocurre con el sexo. Esto hazlo tranquilo, esto te va a hacer sentir bien. Pero todo esto, amados, es mentira. Esas cosas solo tienen una breve medida de paz. Es una paz que no dura, es una paz que me genera por un espacio de tiempo, pero posteriormente es peor la situación que la situación inicial. No tener paz duradera hace que nosotros estemos buscando y desarrollando satisfacer los deseos de la carne. Creemos que si satisfacemos esos deseos, estamos haciendo lo que la carne nos está demandando. Nuestras emociones estarán en paz. Creemos que si satisfacemos los deseos de la carne, nuestra alma va a estar en paz. Pero eso no es cierto. La verdad es que solo Jesucristo puede traer paz a nuestras almas. Amén. Solo Jesús es el único que puede traer paz a tu alma. Pero muchas veces la incredulidad en nuestros corazones es la razón por la que no obtenemos la paz que Dios tiene para nosotros. Porque no creemos que podemos lograr esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente llegando a Jesús. O sea que, de acuerdo a lo que tú has dicho, yo podría hacerme una pregunta. ¿Por qué somos incapaces de vencer los malos hábitos? Y empieza uno como a cuestionarse, porque de verdad que en lo más profundo de nuestro corazón creemos que tenemos el poder de cambiar todos los hábitos. O sea, yo soy capaz de hacerlo, en este momento no, y empezamos como a generar una serie de pensamientos que hacen que el mismo nosotros como seres humanos podemos y tenemos el poder de cambiarlos o de modificarlos, de modificar nuestra conducta, nuestro comportamiento, de controlar nuestras vidas. Creemos que por el poder de nuestra voluntad podemos controlar lo que sea. Muchas personas podrán hacerlo, pero la mayoría no. Usamos nuestras propias fuerzas para vencer los hábitos y eso es imposible. La verdad, como se ha dicho antes, es que solo el poder de Jesucristo puede vencer al pecado y acabar con todas esas actitudes equivocadas, esos malos hábitos que operan en nuestras vidas. Recordemos que nosotros somos seres espirituales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, es relevante para cualquier cambio de actitud. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. O sea que somos tres, ¿no? En uno. Nuestro espíritu es la parte que nos conecta a Dios y en la cual reside nuestra conciencia, la cual tiene
una habilidad de diferenciar lo bueno de lo malo. El alma, pues en el alma tenemos la mente, la voluntad y las emociones. Es la parte en la que vivimos la mayor parte de nuestra vida, ahí en el alma. Y el cuerpo le da la habitación tanto al alma como al espíritu. Miremos lo que dice 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y traemos a colación este versículo porque describe lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Somos nuevas creaciones. Sin embargo, fíjate bien en esto, es posible que varias áreas de nuestra vida no se hayan renovado con nuestro nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque con el nuevo nacimiento no recibimos un cuerpo nuevo, ni un alma nueva, tampoco un intelecto nuevo, una voluntad nueva o un nuevo paquete de emociones y sentimientos. Lo nuevo es nuestro espíritu. Y miremos qué dice 1 de Pedro 1:23. Me gusta la Nueva Traducción Viviente cuando habla de ello. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. No a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Tu espíritu desea dominar y gobernar a tu alma. Tu carne, que contiene un remanente de pecado, está acostumbrada a gobernar tu alma y no quiere rendirse ante su autoridad. Es ahí en donde se inclina la batalla entre la carne y el espíritu. Juan 8:36 nos dice que la carne, más adelante lo explicaremos, la carne establece su voluntad, en contra del espíritu y desea gobernar tu alma. Entiéndelo, la carne establece su voluntad en contra del espíritu y desea gobernar tu alma para evitar que hagas las cosas que tu espíritu quiere que hagas. La carne y el espíritu no pueden gobernar simultáneamente, solo una puede dominar a la vez. Los malos hábitos y las malas actitudes vienen del pecado que habita en la carne y el pecado aparece en respuesta a una insatisfacción o lo que decíamos antes, la falta de paz que hay en el alma. Primero engaña a las emociones y luego al intelecto y por último a la voluntad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito entender cómo podemos hacer para prevenir que todas estas cosas que nos están dominando sigan produciéndose en nuestro cuerpo y en nuestra alma. De esta forma, miren, el pecado captura el alma y opera a través de ella. Creería que el ser libre de las cadenas del pecado es lo más maravilloso que podemos experimentar en esta vida. Dios es nuestro libertador. Él es el único que tiene poder para liberarnos de cualquier atadura o hábitos o actitudes equivocadas. Esto ocurre cuando tenemos un encuentro genuino con nuestro Salvador. No solamente que sea la emoción que se atraviese en ese encuentro. Miren que ya que creemos en lo que dice la palabra de Dios, como había dicho en Juan 8:36, dice, si el Hijo nos libera, serán ustedes verdaderamente libres. Así es. La única, como lo hemos venido manifestando, la única persona que puede liberarnos de las malas actitudes, de los malos hábitos, es Jesucristo. Amén. Él es el único, Él es Así el único. es. Nosotros luchamos, peleamos, tratamos de buscar por diferentes medios el podernos liberar y romper esas cadenas, pero el único que lo va a hacer en nuestra vida es Jesucristo. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta.
debemos tener en cuenta. Hay unas claves de cómo podemos romper esas cadenas. Primero, lo que acabas tú de leer, Jesucristo es el único que nos va a liberar. Es entregarnos a Él, es colocar nuestra vida y esos malos hábitos a Él. Y decirle, Señor, eres tú el que va a gobernar mi vida y no es mi alma no es la carne la que va a gobernar. Pero nosotros necesitamos tener algunas claves. Y vamos a hablar hoy de 3 claves específicamente para que nos pueden ayudar también, que nos pueden ayudar a nosotros como creyentes para liberarnos y romper esas cadenas. Y la primera clave es que no nos identifiquemos con la carne. ¿Cómo así? No debemos identificarnos con la carne. El enemigo siempre va a buscar que nos identifiquemos con el pecado, que reconozcamos en nuestra carne que ella es la que tiene el control de algunas áreas de nuestra vida y aceptamos que nuestra verdadera identidad está definida por esa conducta del pecado. Decimos, no es que yo soy así, yo soy de mal genio, yo siempre he sido así, yo tengo un temperamento fuerte. Otras personas dicen, no, es que yo soy un mentiroso compulsivo y siempre soy mentiroso. Yo soy un hombre mujeriego. Y entonces terminamos permitiéndole a esos malos hábitos que se convierten en pecado, que sean los que me identifiquen. Es decir, yo soy así, yo soy de mal genio, yo soy mujeriego, yo soy un fumador, yo soy adúltero. Y entonces dejamos que sea la carne la que identifique, la que se identifique en mí. Debemos permitir que el amor de Jesucristo sea el que nos controle y que nos identifique. Debemos identificarnos como hombres y como mujeres espirituales, hijos de Dios. Y aun cuando la carne se esté manifestando dentro de nuestra conducta, siempre debemos saber y decir que somos hijos de Dios, que somos hijos del Creador y que Jesús es el que nos liberó. Debemos ver el pecado como algo que no nos pertenece, como algo que se ha pegado a nosotros, como algo externo y que quiere llegar a nuestra vida para invadirnos. Es como si a nuestros ojos entrara un mugrecito, ¿sí? Cuando estamos de pronto al aire libre y viene un viento y se introduce en nuestra vista un mugre. Ese mugre no pertenece a nosotros. Ese mugre no hace parte de nuestra visión. Está allí, es un objeto extraño que ha invadido nuestro cuerpo físico sin autorización. Y ese ejemplo nos sirve para pensar lo mismo de los malos hábitos. Esos hábitos no pertenecen a nosotros. Están en el exterior y vienen hacia nosotros sin pedirnos permiso. Y entonces cuando llega, nosotros debemos tomar inmediatamente medidas, así como cuando llega ese mugre a nuestro ojo y empezamos a frotarlo o nos echamos unas gotas, lo que empezamos a hacer es sacar a ese mugre del ojo porque no pertenece. Y esto no quiere decir, amados, que seamos absueltos porque cometemos pecados. Porque también podemos pensar eso, ¿no? Entonces, no es algo externo y llegó y yo no. Somos responsables de nuestros actos. El pecado lo permitimos que llegue a nuestra vida por nuestra voluntad y debemos ser conscientes que Él empieza a operar en nuestra vida. Pero somos nosotros los que abrimos la puerta. Somos nosotros los que abrimos la puerta. Si bien el pecado es externo y llega hacia nosotros, pero debemos entender eso. Y como todo, también debe tener consecuencias. Pero no podemos identificarnos con el pecado. El pecado no eres tú. Tú no eres el pecado. Tú no eres mujeriego, no eres adicto a la pornografía, no eres adicto a los vicios. Eres el Hijo de Dios y tienes que trabajar en eso. No te identifiques con el pecado. Una razón por la cual no debemos identificarnos es por lo que la Biblia nos dice que debemos tener la misma actitud que Dios tiene frente al pecado. Nosotros como sus hijos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa misma actitud que Dios tiene frente al pecado es la misma actitud que nosotros debemos tener frente a esas actitudes. ¿Y sabes cómo ve Dios al pecado? ¿Qué actitud tiene Dios hacia el pecado? Dios odia el pecado. Dios odia el pecado, entonces nosotros deberíamos odiarlo también. Al identificarnos con el pecado estamos diciendo que somos pecado
Y esto implica que tendríamos que odiarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque si Dios odia el pecado y yo soy hijo de Dios, entonces, y si yo soy pecado, termino entonces odiándome a mí mismo. Gravísimo. Muy, muy peligroso. Claro. Esa es una actitud muy peligrosa, pero es el enemigo que trata también de involucrarnos allí. Cuando odiamos lo que hacemos, cuando nosotros odiamos lo que hacemos, nos avergonzamos y nos decepcionamos y pensamos que Dios siente lo mismo por nosotros. Esto impide que acudamos a Él en arrepentimiento, que podamos recibir su perdón y no le permitimos a Dios liberarnos. Entonces tratamos de detener el pecado en nuestra vida por nuestros propios medios y como no tenemos el poder para hacerlo, fallamos. Nosotros no somos capaces de detener el pecado, tratamos de hacerlo, pero siempre vamos a fallar. Y cuando fallamos, nos alejamos del único que tiene el poder para hacerlo. Entre más fallamos, más le permitimos al pecado que se identifique con nosotros. Y terminamos convencidos que realmente hace parte de nuestra vida y que nunca será posible cambiar. Siempre voy a hacer lo mismo. Amados, Dios quiere que nuestro caminar con Él sea por fe y que percibas como un hecho real lo que ya es verdad en tu espíritu. Porque tú lo decías, nosotros recibimos un nuevo nacimiento en el espíritu y entonces ya somos hijos de Dios, somos una nueva creación y debemos estar de acuerdo con lo que Él dice que somos, con lo que Él dice que nosotros somos y no con lo que experimenta la carne. Puedo odiar el pecado sin odiarme a mí mismo y entonces podemos ser libres de correr hacia nuestro Padre Celestial y permitirle amarme y liberarme. Si después de arrepentirme y recibir el perdón, me identifico con mi espíritu, que es Cristo en mí, entonces estoy anulando el fruto de la carne y cosechando el fruto del espíritu, que es el espíritu en el que yo he nacido de nuevo. Ok, como segundo tips o segundo elemento, podemos decir que debemos temer a Dios, pero odiar el pecado. Y el temor del Señor es una base de la sabiduría, es conocer al santo por resultado, que es conocer al santo, que conocer al santo mejor da por resultado el buen juicio. Eso está en Proverbios 9:10 y te lo voy a leer con la Nueva Traducción Viviente. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado al buen juicio. Pero aquí es importante entender qué es el temor a Dios, porque muchas personas nos tratan de explicar que ese temor a Dios es algo como tan grave como el miedo que nos obliga a actuar de alguna manera. Es por ese miedo, pero no por lo que realmente representa ese temor a Dios. Y no es tenerle miedo. Se trata de reverencia y respeto por Dios y por su opinión, por lo que Él es. Tiene que ver con estar de acuerdo con lo que Él es y con sus opiniones. Miren lo que dice Proverbios 8:13 en la Nueva Traducción Viviente. Todos los que le temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El temor a Dios en este proverbio lo define como odio al mal, es odiar el mal, para poder recibir la liberación de los malos hábitos y actitudes. Todo lo que tienes ahora que no está bien a los ojos de Dios, debes estar de acuerdo con Dios, no solo en su amor por ti, sino también en su odio hacia el pecado. A veces uno habla del odio y suena horroroso, pero en este caso sí, porque es una aplicación bíblica. Debemos odiar el pecado. El pecado, recuérdalo, es una fuerza destructiva dolorosa. No lo odiamos porque no nos damos cuenta de lo destructivo que es al comienzo, porque entra suavecito, entra como algo que produce placer, algo que no nos ataca, pero muy por el contrario, debemos ser conscientes que nuestro pecado le ha costado a Jesús su vida.
Por eso el Padre odia el pecado y nosotros también deberíamos hacerlo. Recibamos el amor del Padre y el odio al pecado. Entonces, podemos entenderlo, debemos odiar el pecado. El pecado no hace parte de mi vida y yo solamente no puedo. Con el temor de Dios vendrá una convicción de pecado que no nos permitirá fallarle a Dios. Es la única manera. El temor de Dios crece en la medida que lo conocemos, a medida que leemos la Biblia, a medida que escuchamos una predicación, a través de una relación íntima, leyendo la palabra. Solo conociéndole más, le amaremos más. Ese amor hacia Dios nos llevará a odiar más el pecado y querer alejarnos de él. Ahora, por otra parte, también es importante mirar que el temor de Dios nos librará del temor que no proviene de él. ¿Escuchas? El temor de Dios o el temor a Dios nos librará de ese temor, esas cosas que no provienen de él. Pues nos ayuda a reconocer la santidad, la justicia, la rectitud, principios muy importantes, son relevantes de nuestro Señor y nos lleva a depositar nuestra confianza en Él. Por eso, todo temor humano o que provenga de otra fuente diferente a la que nosotros conocemos, que es destructiva, debemos tener en cuenta que para agradarle al Señor debemos siempre guiarnos por su palabra. Debemos ser conscientes de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y es una manera de entender ese temor a Dios, como el respeto. Así es. Así es. Mira que ya hemos visto dos claves, y una es no identificarnos con el pecado, ¿cierto? La segunda clave es la que tú dices, temer a Dios, no como algo de tenerle miedo, sino como respeto, pero odiar el pecado, ¿cierto? Temer y odiar al pecado. Y una tercera clave es arrepentirnos del pecado, es arrepentirte de tu pecado. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10, también en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. La falta de arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿Cierto? Porque entonces si una de las claves es arrepentirnos, sí, arrepentirnos del pecado, pero ¿de qué debemos arrepentirnos? Y hay varias consideraciones. La primera es que debemos arrepentirnos de la manifestación externa del pecado. El hábito debemos renunciar a ese hábito y pedirle al Señor que nos perdone, que no permita que el pecado opere en nosotros, y que debemos arrepentirnos por no confiar en ese hábito para que nos traiga la paz. Terminamos creyendo que el hábito es el que va a traernos la paz, y debemos arrepentirnos por haber creído que ese hábito es el que nos va a traer la paz. Otra cosa de la cual debemos arrepentirnos es el orgullo. Renuncia al orgullo y a tratar de liberarte a ti mismo mediante el solo poder de tu voluntad. Solos no podemos, necesitamos de Dios y del Espíritu Santo obrando siempre en nosotros. También debemos arrepentirnos de la incredulidad y de la desconfianza hacia Dios. Amado, pídele a Dios que te perdone por no confiar en Él y no saber que Él es todo lo que nosotros necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y establecer el valor y la identidad que somos nosotros, ese valor y esa identidad como hijos de Dios. Otra cosa de la cual debemos arrepentirnos es de haber resistido a su amor, de habernos resistido a su amor. Por eso debemos arrepentirnos de cualquier enojo que hayamos sostenido contra el Señor, y debemos arrepentirnos por no haberle permitido que nos ayude, pidiéndole que nos perdone
por resistirnos a Él y no recibir el amor que Él siempre está dispuesto a darnos. Cómo me gusta esa explicación que has dado acerca del arrepentimiento, porque muchas personas sencillamente hablan del arrepentimiento como pedir perdón a la otra persona, o sea, Dios, perdóname Señor, pero el arrepentimiento va más allá. Un cuarto elemento que te invito a que disfrutes, a que te lo goces, es recibe el amor de Dios. Pon toda tu confianza en Jesucristo como tu libertador. Permítete amarte, o sea, permítete a ti mismo. Escucha y recibe de Él. Permite que Él te ame. En esa clase de amor, como dice la palabra del Señor, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por el temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Amado hermano y amigo, recibe, déjate amar por parte de Dios, recibe su amor. Miren que esto está en 1 de Juan 4:18. Entonces, en lugar de usar la palabra de Dios como una ley en tu mente, como si fuera la ley que tienes que cumplir porque sí, permite que la palabra construya fe en ti hacia Jesús y hacia Jesús como su libertador. Jesucristo en tu espíritu, ten la seguridad, es más poderoso que la ley del pecado en tu carne. No te dejes vencer por ese pecado en la carne. Cree que Jesucristo en tu espíritu es más poderoso que la ley del pecado en tu carne. Jesús es más que suficiente para satisfacer todas tus necesidades. Puede traerte la paz que piensas que sientes cuando tienes ese mal hábito. Puede traerte el reposo y el gozo que has estado buscando todo ese tiempo. Y según vayas muriendo al hábito, Jesús empezará a ser verdaderamente tu paz. Según vayas recibiendo la verdadera revelación de quién es Jesús para ti, Señor, Dios, Salvador, fuente de tranquilidad, fuente de satisfacción, de significado, de valor y seguridad, estarás, ten la seguridad, recibiendo su perfecto amor, su abrazo, el cual echará fuera todo temor. Ya no necesitarás de ese hábito para traerte paz. Y quiero decirte lo que dice Romanos 8:2 al respecto. Y porque ustedes pertenecen a Él, quienes tú perteneces al Señor, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. Yo creería que necesitas permitir que la vida en el Espíritu venga a inundar tu alma, a renovar tu mente, para que se manifieste en forma externa en toda tu conducta. Así es. Porque la manifestación de un mal hábito indica que tu alma no está en paz. Cuando ese hábito o esa mala actitud está en nosotros, esto está indicando que no tenemos paz y que no estamos confiando en Jesucristo. Amados, no es el tiempo de huir avergonzados de Él, es tiempo de correr hacia Él. No debemos huir, debemos llegar a Él. Dios no se avergüenza de ti ni aun cuando tropieces espiritualmente. Corre a Él y permite que el amor de Cristo te limpie y tendrás la victoria sobre ese mal hábito. Jesucristo en ti es más poderoso que ese mal hábito o que cualquier actitud equivocada. Las cadenas que te atan serán rotas ante el poder de nuestro Señor Jesucristo en tu espíritu cuando confíes en Él. Y repite esto y grábatelo en la mente. Así que, si el Hijo de Dios los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Gracias, Señor,
por esta palabra. Gracias, Señor, te damos por lo que hoy hemos entendido. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo en cualquier momento y teniendo ciertos tips podemos, Señor, alejarnos de lo que en este momento nos está atormentando. Gracias, Señor, por entender, Padre Santo, que con Jesucristo todo, absolutamente todo puede ser rechazado. Gracias, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, que empieces a orar en cada uno de mis amados amigos, de mis amadas amigas, en esos hábitos inadecuados. Si aún siguen fumando, Señor, rechazamos. Dile tú ahí que estás ahí, rechazo este mal hábito. Señor, yo te pido a aquella persona que aún tiene ese hábito de la pornografía, que le quites de su mente ese hábito. Aquellos que beben, aquellos que tienen o consumen sustancias psicoactivas o cigarrillo, como lo dije antes, quítalas, Señor, de su cuerpo. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que somos tres y que nuestro espíritu será alimentado por ti y que vamos a rechazar todas esas cosas que nos ofrece el cuerpo, la carne. Gracias, Señor, porque hoy vamos a empezar a entender que conociéndote, que aprendiendo a entender lo que dice tu palabra, podemos llenarnos de tu espíritu, porque nuestro espíritu es el que recibe todo para cambiar la mente y sobre todo que empiece, Señor, a dominar nuestra voluntad y de esa manera saquemos, rompamos todas esas cadenas que nos están atormentando. Saca, Señor, fuera todas esas cosas que no nos dejan acercarnos a ti. Gracias, Señor, por entenderlo. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a decir que hoy es el gran día. Hoy es el día que empezamos a alejarnos de todas esas cosas. Te amamos, Padre, te amamos por lo que estás haciendo en este momento, pero también lo que mi hermano y mi hermana van a empezar a hacer, y es conocerte y entender que su voluntad no es suficiente, que te necesitamos a ti como nuestro Señor, como nuestro libertador, como nuestro Salvador, para que esas cosas salgan de nuestra vida. Adiós a todas esas cosas. Empecemos por quitarnos todas esas cosas que nos atormentan y que pensamos que nos da paz, porque debemos entender que solamente contigo, Señor Jesús, entiéndelo, mi hermano, tú que estás ahí, solamente así vas a recibir paz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos arrullas cuando tenemos esa paz que tú lo dices, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por lo que has hecho con nosotros como pastores. Gracias, Señor, por lo que has hecho y hemos visto que has hecho en cada uno de los hermanos y de las hermanas que están en nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque esta iglesia, Misión Familia, existe gracias a tu divina voluntad. Te amamos, Padre, y te decimos, Señor, solamente tú puedes hacer esto posible. Y entregamos nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra alma y nuestra voluntad a ti, Señor Jesús. Amén y amén y amén. 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 Amados, muchísimas gracias por este tiempo, por estar allí, por su fidelidad. Los seguimos invitando a que permanezcan unidos a las transmisiones que se hacen en las diferentes iglesias de Misión Familia, a sus servicios, al estudio bíblico, al devocional, a las promesas, conociendo la familia y ese nuevo espacio que el pastor Giovanni ha desarrollado los días martes. Entonces, gracias por recibirnos, que Dios los bendiga. Recuerden, ustedes no son pecado, ustedes son hijos de Dios y el único que los libera, el único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Un abrazo fraterno. Danzando